Aprender del pasado es aprender de la historia, de la lucha de clases. En estos momentos, de reordenamiento de las fuerzas imperialistas, resulta fundamental comprender cómo se llevó a cabo todo el periodo de la Guerra Fría y la construcción de ese nuevo orden imperialista que perdura hasta nuestros días y el cual se encuentra en una transición a otro paradigma imperial. Al igual que ayer, la confrontación militar entre las potencias se llevó a cabo no en los centros imperialistas mismos, sino que en África, Asia y América Latina. Si ayer los pueblos en lucha pensaron que la solución era alinearse detrás del socialimperialismo con la finalidad de obtener apoyo y conquistar los objetivos libertarios, al mirar hacia atrás se podría decir que ese fue un error, porque lejos de completar la liberación nacional en la destrucción del capitalismo, esos procesos no hicieron más que darle vida por consideraciones geoestratégicas y geopolíticas del socialimperialismo de esa época histórica. La independencia de las luchas, combatir todas las expresiones y fuerzas imperialistas y abrazar la autodeterminación de los pueblos como el centro de la revolución resulta fundamental. De la seguidilla de protestas contra Francia, ahora se han producido protestas multitudinarias en torno a demandas concretas. Este es el caso de Kenia, cuyo pueblo ha salido a la calle en contra del intento por imponer un ajuste económico del FMI. El pueblo ha exigido que el presidente Ruto deponga la medida, lo cual han logrado. Esto ante una brutal represión contra las manifestaciones que ha causado heridos y detenidos. A la vez, en Angola, el MPLA gobernante impuso el alza del precio de los combustibles. La medida trajo también protestas multitudinarias, recibiendo esta la represión policial del gobierno. Si en el pasado colonialista el MPLA lucha por la liberación del pueblo, ahora lo reprime. En Bangladesh, el movimiento estudiantil ha realizado una multitudinaria protesta contra las políticas educacionales, lo cual trajo enfrentamientos con las fuerzas represivas y ha arrojado alrededor de 2.500 detenidos. A la vez, en India, el Partido Comunista, maoísta, ha llamado a conmemorar la Semana de los Mártires comenzando el 28 de julio. Este llamado se produce en medio de la operación Kagar que lleva el gobierno central, que tiene como finalidad el exterminio de la fuerza revolucionaria del PCIM. Esta ofensiva contrainsurgente ha causado la muerte de 140 militantes. En Turquía, el gobierno fascista de Erdogan continúa con la represión contra la prensa, contra Partizan. Este ha postergado la puesta en libertad de Ali Kas y de Erdal İncel. Son numerosos los periodistas encarcelados, como de movimientos procurdos y de militantes revolucionarios. En Chile, el montaje político-judicial del gobierno de Boric, destinado a imponer una condena en un nuevo juicio años contra revolucionarios mapuche de la coordinadora Arauco Mayeco, CAM, se ha desmoronado. Los revolucionarios han quedado absueltos y en libertad. La lucha continúa por la libertad de más de 80 presos políticos mapuche y por la recuperación territorial ancestral, como por la autodeterminación. En Argentina se ha llevado a cabo la 10ª sesión del juicio oral contra la compañera Laura Villalba. Los abogados han denunciado montajes y la presentación de pruebas sin fundamento. Han denunciado también la grave vulneración de los derechos básicos para la realización de la defensa y del debido proceso. Con todo, queda claro que la sentencia se encontraría previamente redactada y solo se estaría quemando etapas. La condena estará basada, en el caso de producirse, en base a suposiciones y no en base a hechos comprobables. Otro montaje más. La lucha de clases en Venezuela se ha agudizado, teniendo como epicentro de la lucha por la hegemonía las recientes elecciones presidenciales. No es como lo presenta la prensa capitalista, en cuanto a que es un conflicto entre el gobierno de Maduro y la oposición fascista. No es una disputa político-electoral. Porque en ese análisis dejan ausente a los sectores revolucionarios que, independientes y contrarios a ambos, luchan para que efectivamente el proceso desatado desde los tiempos del comandante Hugo Chávez tome el camino claro y decidido hacia la toma del poder, hacia el socialismo y hacia la destrucción del capitalismo y de su estado burgués, que aún perdura y se ha visto perpetuado por la fuerza política en el poder. Desde las fuerzas fascistas, y ante la muerte de algunos manifestantes, estos han tratado de imponer que esas muertes son producto de agentes cubanos que han abierto fuego. Esa falsedad tiene como objetivo poner en marcha el TIAR, que significa invasión militar a Venezuela. Hola, buenas tardes. Nos encontramos aquí en las afueras del juzgado del Tribunal Oral, lo penal de Los Ángeles, ya en las postrimerías del segundo juicio oral que se desarrolla contra los Pupeñi, Roberto Villón Talcamán, Ricardo Delgado Reinao, Esteban Enrique y Ernesto Yaitul.
tenemos la misma convicción del primer juicio, que no hay pruebas suficientes, en ningún caso como para condenar a los Peñi, y lo que esperamos los próximos días, junto cuando se termine la supuesta prueba del Ministerio Público, que se dicte un sendo veredicto absolutorio, toda vez que, tal cual lo hemos mencionado el día primero, el Ministerio Público, sobre la base de especulación pura y dura, es imposible que pueda conseguir una condena. Y nosotros creemos que si se respetan las reglas básicas del Estado Democrático de Derecho, lo que va a ocurrir entonces es que se va a decretar un sendo veredicto absolutorio en los próximos días. Así es, como señala mi colega, estamos ya en las últimas testigos de la prueba de la Fiscalía, lo cual significa que ya a fines de esta semana o comienzos de la otra debiesen ser los alegatos finales de este segundo juicio. Estamos confiados y esperamos que el tribunal tenga la misma convicción que nosotros, es decir, que no hay prueba suficiente ni razón suficiente para poder condenar a los comuneros, y por lo tanto no va a quedar otra opción que el veredicto absolutorio, y eso es lo que estamos esperando. No han habido mayores sorpresas, sin perjuicio de que también se adelantó en el alegato de apertura del Ministerio Público que iba eventualmente a presentarse algún tipo de prueba nueva. Eso lo vamos a saber dentro de los próximos días, y en ese sentido podría la defensa también adoptar la posición de presentar o no ciertos antecedentes en base a esa posible prueba nueva. Eso por ahora es lo que podemos señalar, y evidentemente en este segundo juicio han existido las mismas contradicciones que en el primer juicio, que fue anulado, y además se han reflejado otras inconsistencias, incongruencias o falta de la verdad en el desarrollo de la prueba de la Fiscalía. Y por último, informar entonces que hacia el final de esta semana, jueves o viernes, o muy probablemente el lunes o martes de la próxima semana, se va a estar dictando el veredicto, digamos, razón por la cual ya vamos entonces a estar alerta y acompañar la parte final de este segundo juicio. Que ningún comunero, ningún peñi tiene que estar arrepentido por luchar por su pueblo, por luchar en contra de los forestales. Y esto es solamente motivos políticos, razón política en contra de la CAM. Y aquí se demostró que la Fuerza de Tarea Macrozona Sur y la Fiscalía incluso implantó pruebas para poder condenar. Sobre las acusaciones que quizás ¿Tiene el teléfono? Ahora va con la familia. Sí, me voy con la familia. Este 29 de julio se saldrá la condena, que ya se encuentra previamente redactada, contra el revolucionario mapuche Héctor Yaitul. Como ha sucedido en todos los procesos contra los presos políticos mapuche, estos han validado los testigos sin rostros, la presentación de evidencia falsa, el irrespeto a las normas básicas que regula la investigación judicial, como a la vez el debido proceso como la independencia del órgano judicial. Esto último es particularmente importante porque mucho antes que se haya iniciado el proceso, incluso antes de la detención, Héctor Yaitul ha sido condenado por los medios de desinformación, por el conjunto de los partidos políticos y del gobierno mediante declaraciones públicas. Esta es la forma que tiene el poder político, en la defensa de los intereses capitalistas de las forestales, para imponer un criterio y una condena. Todo esto es parte de imponer el derecho penal del enemigo contra todo aquel que se levante contra el capitalismo y contra los intereses imperialistas. De ser condenado, Héctor Yaitul habrá sido objeto de otro montaje político judicial más. En medio de la campaña presidencial norteamericana, que ha estado envuelta entre la renuncia de Biden y el autoatentado de Trump, y la guerra de exterminio, de limpieza étnica contra el pueblo palestino, lo cual ha llevado al movimiento estudiantil a desarrollar una protesta nacional, el criminal de guerra Benjamin Netanyahu ha sido invitado al Congreso norteamericano para justificar su política criminal y genocida. Netanyahu se ha movido como pez en el agua por cuanto es los Estados Unidos su principal socio bélico y su mentor en la estrategia desarrollado en el Medio Oriente. Así, los yanquis son tan criminales de guerra, ya sea republicanos o demócratas. Por esta razón, la justicia internacional ha iniciado procesos tanto contra Israel como contra Estados Unidos por estos crímenes. El nuevo orden imperialista, el reordenamiento de las zonas de influencia y de la repartija del mundo por parte de las potencias capitalistas ha llevado al enfrentamiento indirecto, desde el punto de vista bélico, entre las dos fuerzas imperialistas en pugna, China-Estados Unidos, como ocurriera durante la larga Guerra Fría pasada. En contexto, en Beijing se realizó una reunión entre 14 movimientos palestinos que han acordado unirse para recuperar la totalidad de los territorios usurpados, invadidos y anexados, como a la vez dar forma a un gobierno único.
Es el intento más patente por parte de China por incidir en el Medio Oriente, zona que hasta no hace mucho constituía una de las zonas de influencia del imperialismo. Pero la disputa por la hegemonía mundial se da también en el espacio. La carrera espacial como antaño es parte de esta guerra. China ha llegado a la Luna y, como sucedió en los años 60, ahora China ha clavado su bandera, es decir, ha reconocido su posesión en una suerte de colonización.